días, estimados participantes. Bienvenidos a un ecowebinar más que realiza el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Agradecemos mucho la asistencia y el tiempo que están invirtiendo en esta actividad. El día de hoy tendremos la participación de un Sociotec, GIRSA, y en esta ocasión nos acompaña el ingeniero Diego Zaparoli. ¿Sí? Él nos estará hablando acerca de la innovación tecnológica en monitoreos de tratamiento de aguas residuales. Y como siempre hemos trabajado la mecánica, si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, lo pueden realizar por medio del chat o bien levantar su mano para poderles dar la palabra. ¿Sí? Y el ingeniero nos estará solventando cada una de sus preguntas. Entonces, sin más, adelante, ingeniero, el tiempo es todo suyo y agradecemos mucho el tiempo y el aporte que le está brindando a nuestra Academia Ambiental. Hola, feliz tarde a todos. Es un gusto conocerles. Mi nombre es Diego Zaparoli, de la empresa GIRSA. Y vamos a hablar un poco sobre esta innovación tecnológica en el tema de monitoreo de plantas de tratamiento de agua residual, que es algo que nosotros pues ya tenemos implementado en nuestros proyectos y que queremos compartirlos con ustedes, porque la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados y creo que viene a solventar una parte bien crítica relacionada a las metas de cumplimiento que se tienen para el siguiente año. Entonces les voy a compartir la pantalla, vamos a compartir una pequeña presentación y todo cuando necesiten, digamos, interrumpirme, no tengan ninguna pena, aquí estamos. Vamos a ver si... nosotros, la presentación va a ser sobre innovación tecnológica en el monitoreo del tratamiento de aguas residuales. Y nosotros como empresa Gestión Integrada de Recursos Hídricos, pues somos socios TEC, estamos adscritos también voluntariamente a la Agencia Alemana del Agua y el Guatemala Green Building Council. Somos una empresa guatemalteca y que está pues actualmente en expansión hacia Centroamérica y México y está dedicada a la gestión integrada de recursos hídricos. Ofrecemos tecnología principalmente enfocada para cumplir con 3 objetivos. Aquí hay 2, pero el tercero tiene que ver con los cumplimientos a futuro, ¿verdad? Está la reducción de los costos operativos directos e indirectos, o sea, tratar de tener información o datos para tomar una buena decisión a la hora de hacer un proceso de inversión o de elegir, por ejemplo, un sistema de operación. El cumplimiento de las regulaciones existentes y el tercero es darle sostenibilidad ambiental al proyecto, o sea, darle más durabilidad y darle también una perspectiva hacia el reuso. Entonces, nuestro principal, digamos, sistema de trabajo, podríamos decirlo así, se basa en el proceso de diseño. Observamos las situaciones, hacemos mediciones, desarrollamos tecnología y planificamos, o sea, bastante modelado y bastante planificación. También suministramos tecnología, evaluamos, mejoramos. Es un proceso que todo el tiempo lo estamos haciendo. Y pues eso nos ha permitido llegar a un nivel de sofisticación, digamos, de los sistemas que se miran y son muchísimo más completos, ¿verdad? Nosotros principalmente fabricamos plantas de tratamiento y fabricamos equipos sobrepuestos en acero inoxidable y full equipados y totalmente automatizados. Estos diseños cumplen esta normativa alemana de dimensionamiento
Tenemos, por ejemplo, los reactores, los sedimentadores, los sistemas, digamos, de balance de materia carbonácea, de nitrógeno, de fósforo, se evalúan en estos sistemas bajo esas mismas reglas, ¿verdad? De tal manera que en este caso nosotros estamos tratando de garantizarles a ustedes que estamos utilizando un estándar internacional y que no es que estemos sacando un diseño propio así inventado, ¿va? Sino que estamos tratando de seguir las reglas del juego, ¿verdad? Entonces, estos sistemas que ya tenemos varios instalados aquí en Guatemala, son sistemas que no requieren la intervención de obras o mayor obra civil, ¿verdad? Más que un cárcamo y una base, y se colocan eh, cercano a los edificios o dentro de las áreas de trabajo. Y equipos totalmente sobrepuestos con sus tableros conectados, ya prearmados y listos para arrancar, ¿no? Así ahí tenemos modelos pequeños, también hay modelos grandes. Por ejemplo, es una tipo contenedor, que es una planta de tratamiento de 150 metros cúbicos día, que pues es básicamente lo mismo, solo que en este caso es el tamaño, ¿verdad? Que es más grande. Y está hecha, en este caso, en acero inoxidable. Una de las principales características de los equipos están conectadas al Internet. Entonces, el PLC envía señal a través de un router. El router se conecta a una nube, que es el UniCloud, y entonces ya se pueden crear dashboards o pizarras, digamos, donde se notan todo y se reciben toda la información. Usualmente cada 5 minutos, depende de la cantidad de etiquetas y se pueden tener múltiples etiquetas, hasta 200 etiquetas, por ejemplo. Esta tecnología, eh, nosotros somos, pues, su representante. Es una tecnología que viene es israelita. El PLC y el sistema de comunicación es muy seguro y entonces mantiene la información siempre, siempre respaldada. Ahí vamos a ir viéndolo. Y además, pues de este que envía datos, también yo puedo tener acceso, tipo control remoto de los equipos y hacer ajustes, por ejemplo, encenderla, apagarla, eh, cambiarle el tiempo de aireación, cambiarle el ciclo de retrolavado de los equipos. En este caso, pues son tecnologías de membrana, ¿verdad? Pero básicamente se hace ya sea para membranas o MBBR o aireación extendida o SBR también, que es otra tecnología que tenemos. Básicamente es lo mismo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos midiendo nosotros? Nosotros vamos midiendo parámetros indirectos de la calidad del agua. Estos parámetros indirectos, como bien dice, no son mediciones, por ejemplo, de DBO, ni es medición de miligramos por litro de nitrógeno, ni fósforo, porque eso es algo muy difícil de medir. Es algo que necesita un laboratorio. Entonces, no se puede automatizar, digamos, una planta de tratamiento si tenemos un tiempo de respuesta tan largo, ¿verdad? 15, 20 días. Sin embargo, estos sistemas de medición, que son una medición por ORP, es un sistema de medición indirecta, digamos, del funcionamiento de la planta y, por lo tanto, con una expectativa de calidad del agua a la salida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto se observa en el dashboard, cada 5 minutos se está actualizando y en este caso, eh, ustedes observarán que hay una línea azul. Esta línea azul, por ejemplo, representa el ORP en un reactor anóxico. Y los valores del reactor anóxico están indicando que está entre -100 más o menos, o -200,
y, y en algunos puntos llega hasta 900, ¿verdad? Pero en promedio, que es lo que estamos viendo aquí, el anóxico se ha mantenido durante este año, porque estamos hablando de bastante tiempo, en un promedio de 81,74 y en 318 el de aireación. Ahora, ¿qué significan estos valores? El potencial de oxirreducción es una medida de la capacidad de una sustancia, en este caso el agua residual que está ahí, para ser reducida u oxidada. Una sustancia se oxida cuando libera electrones y gana oxígeno. Y una sustancia se reduce cuando gana electrones y pierde oxígeno. Por ejemplo, el estado oxidado del nitrógeno es el ion nitrito o nitrato. Y el estado de reducido del nitrógeno es el ion amonio. Aquí es nitrato. Estos estados, estos miden los estados del potencial oxidorreducción, mide esa capacidad de esa sustancia, como la energía química, pero transformada en milivoltios. Entonces, por ejemplo, el ciclo del nitrógeno, las aguas residuales, regularmente vienen con el ion amonio, ¿sí? Que luego el ion amonio viene de la fijación del nitrógeno en la lluvia, ¿verdad? Que cae, digamos, al agua y la deposición también de los animales. Aquí se da una amonificación, que es transformar todas las presencias de nitrógenos orgánicos, se transforman hacia amonio y luego por la oxigenación del suelo se transforman en nitratos, o sea, una nitrificación. Luego de la nitrificación, cuando se consume, digamos, el oxígeno, las bacterias denitrificadoras empiezan a tomar el oxígeno de los nitratos y entonces liberan el nitrógeno en forma gaseosa. Esto ocurre en la naturaleza y esto es lo que se reproduce en una planta de tratamiento de agua residual. Una planta de tratamiento de agua residual típica, vamos a ver si está aquí el tratamiento de agua residual, que este es un diagrama, ¿no? Básicamente ocurre lo mismo. Tenemos un ingreso de valores amoniacales y luego hay una oxidación en el reactor biológico y luego hay un retorno de los lodos hacia la zona anóxica y un retorno de estos de aireación hacia la zona anóxica para mezclarse con el agua cruda. Y en esta zona anóxica, las bacterias que viven ahí están especializadas en tomar el oxígeno de los nitratos para liberar el nitrógeno en forma gaseosa. Y así es como se reduce el nitrógeno. Básicamente es la única forma de reducir el nitrógeno en una planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, de igual manera ocurre con el ciclo del carbono. Pues los complejos de carbono pues vienen en diferentes, son diferentes, son bastante variados. Y los organismos que están muriendo, toda esa materia orgánica que está en el suelo, pues empieza a ser degradada por el suelo, en este caso el oxígeno, y hay restos de organismos, residuos, las raíces están haciendo también una respiración, aportan oxígeno, digamos, al suelo, y luego, pues, transforman a través de la respiración animal el, el oxígeno consumido en CO2, ¿verdad? Que es lo que regresa
Lo mismo ocurre en una planta de tratamiento. A la hora de nosotros agregar oxígeno a la masa microbiana de las bacterias en la planta de tratamiento, pues el resultado de esa digestión es CO2, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es un proceso de respiración eh, o metabolismo aeróbico, ¿verdad? Entonces, estos principios son los principios que rigen, que pues están en la naturaleza y que también rigen a las plantas de tratamiento. Y es básicamente lo que se hace. En la estrategia del ORP se mide la carga eléctrica de los iones, se transforma, digamos, en milivoltios, puede ser positiva o negativa, y, y dependiendo de los valores que tenga, vamos aquí, tengo una línea de valores que van desde -400 hasta 350, y dependiendo de qué valor esté el agua y el proceso en el que se encuentra, ¿verdad? Entonces puedo determinar si estamos en los rangos adecuados, digamos. Por ejemplo, en una planta de tratamiento convencional, como la que estábamos viendo aquí, en la zona anóxica se espera, por ejemplo, un valor 25. Ese valor 25 se refiere que está en esta escala, el más 25. Entonces, aquí está ocurriendo una denitrificación. O sea, está dentro de la escala de la remoción de nitrógeno. Entonces, el reactor anóxico está en buen funcionamiento, o sea, está haciendo su proceso. Si de repente el valor en el reactor anóxico fuera superior, entonces algo se perdió del proceso. Y se puede identificar algunas veces el origen de esos cambios. No sé si tienen una duda por el momento o que repitamos algo. ¿Hasta dónde vamos? ¿Quieren que repita alguna información? De momento todo claro, gracias. Ok, entonces, por ejemplo, vamos a regresar a esta grafiquita que está por aquí. Si observan en digamos, este pico de la línea azul, en este pico, y me voy hacia la izquierda, veo que tengo un ORP anóxico de 900. Hemos identificado que, por ejemplo, cuando tenemos un exceso de sanitizantes, por ejemplo, en este caso, el uso de ácido peracético o amonio cuaternario, sobre todo en las plantas de alimentos que tienen que hacer procedimientos de, de limpieza, y no tienen homogenizador o no tienen un tanque de contención, sino que se va directo a la planta. Entonces, ocurre prácticamente una masacre de bacterias, ¿va? Porque los niveles de desinfectantes son altos. Entonces, estos picos los detecta el ORP, porque el ORP alto está relacionado a la desinfección. Entonces, por ejemplo, viendo los valores, por ejemplo, de ORP del agua limpia son entre 800, y el agua clorada está como en 900. Y el agua desinfectada puede llegar a 1000, ¿verdad? Entonces, esos valores están relacionados a ingresos descontrolados en este caso, de químicos sanitizantes. No es que quiere decir que el sistema no lo soporte, ¿verdad? Si el sistema está estable, puede soportar algunos picos, pero si los ingresos son excesivos, poco a poco se va a ir viendo cómo el sistema va a ir perdiendo y saliéndose dentro de su rango de operación.
Y no digamos lo que pasa con el sistema de aireación, porque las bacterias en este caso se van muriendo y entonces entra en una fase de pérdida de su capacidad de tratamiento, ¿verdad? Y pierde CFA fuera de parámetros. Entonces, el ORP es realmente una herramienta, una estrategia de medición que nos da información inmediata. Y esa información inmediata nos permite hacer correcciones antes de que se den pues esos escenarios de que vamos de un incumplimiento, hasta que es un análisis y definitivamente se sabe que no va a cumplir, ¿verdad? O da chance de ir a hacer algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hemos tenido derrames excesivos de químicos, pues entonces nosotros los observamos y vemos y decimos, no, aquí tenemos demasiado, pues entonces podemos aplicar dosis de bacterias para compensar la pérdida de estas, ¿verdad? Y eso, pues el sistema ya tiene sus dosificaciones automáticas. Entonces, hay excesos de ORP, entonces entra automáticamente la dosificación. Y lo mismo pasa cuando los valores se llegan a parecer mucho entre uno y otro. Quiere decir que nuestra DBO se hasta agotó antes de que se nos fuera el nitrógeno. Y entonces eh, tenemos que aplicar pues una dosis de fuente extra de carbono para poder alcanzar y mantener los valores de la denitrificación. Así como está las aplicaciones de monitoreo, pues así como se aplican a la denitrificación, se aplican a la nitrificación, y, que es el paso previo de la denitrificación, o sea, que asegurarnos de que las bacterias, que el amonio, el ion amonio se transformó en nitrato, y, la degradación de la materia orgánica. La degradación de la materia orgánica requiere menos aire, ¿verdad? O sea, menos oxígeno. La nitrificación requiere más oxígeno. Pero si estamos en buenos valores de nitrificación, el ORP nos los va a indicar y vamos a tener la tranquilidad de que el sistema está funcionando, ya sea en etapa de nitrificación o en una etapa de degradación de DBO. Y en el caso de que los valores sean negativos, pues también nos da idea de lo que está sucediendo, ¿verdad? Por ejemplo, lo típico que estaría funcionando bien en una planta de los activados convencional sería mantener valores en esos rangos, ¿verdad? Por ejemplo, si este es regularmente una fase medio anaerobia, ¿verdad? Eh, aquí en la zona anóxica estamos en una fase de poca oxígeno, normalmente arriba de entre 0 y 1, ¿verdad? De oxígeno disuelto. En el reactor biológico, pues estos 250 o 350 nos indicarían una buena nitrificación, y, y regularmente está asociado a un oxígeno disuelto arriba de 2, ¿verdad? En el decantador secundario, pues ya no queremos que nos ocurra una denitrificación como tal, pues porque nos puede generar también burbujas. Y si nos generan burbujas, empieza a haber como una separación de flotantes, ¿verdad? Y lo que queremos es clarificar el agua. Entonces, se puede lograr mantener en el decantador secundario un nivel de ORP un poco mayor. Eso puede estar relacionado a más aireación, por ejemplo, y para mantener este sistema funcionando y monitoreado, ¿verdad? Igual la desinfección. La desinfección es otro de los parámetros que podemos medir acá y vamos a esperar valores de hasta 900 o 1000, ¿verdad?
¿Qué procesos se pueden evaluar entonces? La remoción de materia orgánica, la nitrificación en el reactor aeróbico, la identificación de olores sépticos, o sea, la formación de, en este caso, de sulfuro de hidrógeno, la denitrificación del reactor anóxico, que es uno de los parámetros más importantes, la clorinación en el tanque de reacción del cloro, la fermentación en una etapa de acidogénesis, que es unas etapas iniciales de la fermentación anaeróbica, y la fermentación en una etapa metanogénica, que es cuando ya tenemos una producción de gas metano, que quiere decir también que tenemos estable nuestro reactor. En este caso, pues, un reactor anaerobio de flujo ascendente o un sistema diseñado para producir metano. Por ejemplo, esta gráfica, ya le quitamos ahí los valores de nivel y de pH. No sé si alguno de ustedes la quisiera comentar para tratar de identificar con lo que han aprendido ahorita. Un voluntario. En esta muestra de agua, o en este análisis de una semana de uno de los equipos que tenemos instalados, nos indica que los valores de ORP están varían, digamos, en promedio está en 91, tienen rangos que van desde 0 hasta 120, pero el promedio de ellos se mantiene en 91. Quiere decir que estamos ligeramente arriba de la parte anóxica, pero no tan lejos, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer acá? Bueno, tenemos que conocer la planta, ver cuáles son sus características más importantes. Puede hacer que necesitemos incrementar la dosis de... usualmente estas plantas están descompensadas, ¿verdad? Tienen mucho nitrógeno respecto a la DBO. Entonces quiere decir que no están bien balanceadas. Eso es muy, muy probable que ocurra en muchas de las plantas que ustedes estén manejando. Entonces, nosotros vamos y ya podemos ir a revisar que esas dosis estén adecuadas. Y la aireación pues está en verde, nos indica que estamos bien. Esta requiere, nos manda a decir, estamos en un, sugiere ahí la revisión, ¿verdad? Pero esta se puede decir que es una planta que está en buen estado. Y esta es otra planta que sí tenemos unos buenos valores en el tema de la aireación, pero tenemos valores muy bajos en el anóxico. Valores que no levantan, ¿verdad? Entonces, en este caso, y sí tenemos un incremento aquí, algo grande, pero no, realmente se mantiene muy bajo. Entonces, en este caso, puede ser una, en nuestra experiencia, puede ser que el equipo de mezcla, porque todos los reactores anóxicos deben tener mezcla, ¿verdad? Mecánica, para ser realmente eficientes. Y yo revisé en toda la data que posiblemente tengamos un equipo con muy poco tiempo de mezcla. Entonces, ahorita está viendo de mandar a incrementar, digamos, estos valores de mezcla, ¿verdad? Que es lo típico que puede ocurrir. Pero el ORP está en buen estado. Entonces, les voy a enseñar cómo se ve. Esta es una planta de tratamiento. Estamos viéndola en vivo. Y cada 5 minutos nos está reportando. Y entonces, por ejemplo, aquí sí podemos ir viendo, vamos a quitar estos dos valores, nivel de tanque y pH. Y vemos que tiene pues un como comportamiento los valores, así si los vamos viendo,
tiene un comportamiento bastante normal, ¿verdad? Algunas excepciones porque se nos incrementan aquí ciertos valores hasta 165. Estos incrementos por lo regular se deben a esos ingresos que les decía de amonio cuaternario o algo que desinfecta. Eso provoca esos incrementos. Pero el sistema anóxico es un poquito más resistente que el aeróbico, entonces luego logra bajarlos, ¿verdad? Pero si las descargas de desinfectantes son muy altas, pues te daña el sistema. Yo lo comparo esto como nuestro cuerpo también, ¿verdad? Digamos, si nosotros tenemos una dieta balanceada, pues vamos a tener una buena digestión. Pero si de repente nos fuimos a comer unas pizzas así súper ricas y nos pasamos o nos echamos unas cervecitas y nos pasamos, pues entonces se descompensa el sistema porque incrementamos la carga orgánica, por ejemplo, o incrementamos los niveles de nitrógeno, y definitivamente si nos enfermamos y tenemos que tomar antibiótico, pues nos vamos a destruir toda la masa microbiana que está ahí adentro, ¿va? Y entonces arrancar el sistema otra vez y otra vez llegar a nivelarse va a requerir de una dieta balanceada, una dieta suave, alimentos que se degradan fácilmente, no carnes, o sea, es exactamente lo mismo le pasa a las plantas de tratamiento, ¿ah? Si nuestros sistemas, por ejemplo, de grasas y aceites no son funcionales, pues entonces no va a haber una correcta digestión porque las grasas y los aceites interfieren en la correcta y la buena digestión de la planta de tratamiento. A la larga es como un ser vivo. Y esta es la manera en que lo podemos monitorear. Es muy variable, ¿verdad? No son datos así planos, sino que varían. Entonces, se ve afectado por todas esas situaciones externas. Y algunas otras situaciones internas, como podría ser, pues que un soplador falló, ¿verdad? Ya no sirvió, se arruinó. En este caso, por ejemplo, aparte de las gráficas, nosotros vamos viendo algunos datos pues podemos extraer datos, podemos ver datos y bajarlos a Excel, por ejemplo. Si queremos hacer más análisis en particular. Entonces aquí, damos clic. Y entonces nos va a permitir descargarlo a un archivo separado por comas, importarlo ahí en Excel y luego ya trabajarlo para la información que nos corresponda. Pero en este caso, nuestros sistemas, no todos, ¿verdad? Pero en este caso, este sistema en particular está midiendo el pH, la temperatura del agua, la temperatura de los sopladores para ver temas de mantenimiento, la temperatura de succión de la bomba de succión, de la bomba de retrolavado, del mezclador y el flujo acumulado y el nivel. Por ejemplo, este soplador que nos indica que está en rojo, pues es muy alto y se da un incremento de la temperatura en los equipos y en el aire conforme empieza la época también de verano. Y entonces esto nos ayuda a determinar cuándo el equipo requiere mantenimiento, por ejemplo, antes de que ocurra una falla. Dependiendo, podemos cambiar cojinetes, podemos poner unos rodamientos así. Normalmente lo que hacemos es poner unos rodamientos tipo C3, C4 para que se expandan mejor, que se reduzca, digamos, la fricción, sobre todo cuando trabajan a estas temperaturas. Y monitoreamos la presión en los sopladores para que se mantenga, para ver
si la presión de aire es adecuada, eso quiere decir que también está aireando, o la presión de entrada de las bombas de alimentación, ¿verdad? Porque como son equipos sobrepuestos, esto se hace un cárcamo de bombeo, una estación de bombeo donde se mete una bomba y esa bomba corta el drenaje, ¿va? Y lo desvía por bombeo hacia la planta. Y luego de la planta sale ya agua tratada. La calidad del agua tratada pues es muy superior ya para reuso, ¿verdad? Pero lo importante acá es ver que estas herramientas existen y se pueden implementar no solo para estos modelos como los que nosotros tenemos ya sobrepuestos, sino también se pueden implementar para plantas existentes, ¿verdad? Es una herramienta de gestión. Si tienen muchos proyectos o tienen muchas plantas o les queda muy lejos, porque uno de los grandes problemas es que no hay, la planta queda muy retirada. Y como está enfocado en el proceso productivo, las empresas están enfocadas en el proceso productivo, no están enfocadas en los equipos críticos, ¿verdad? Como, o sea, una planta de tratamiento no va a parar el proceso, ¿no? Se va a seguir produciendo. Pero sí levantar esa planta de tratamiento y hacer que funcione es algo que toma meses, ¿verdad? Entonces, si tenemos muchas situaciones de descontrol y no sabemos lo que está pasando, pues vamos a pasar con una planta de tratamiento que nunca funciona y que para que funcione vamos a empezar a aplicar floculantes y bacterias por aquí y limpiezas y extracciones por allá. Entonces vamos a ir como a los locos viendo qué se hace para que medio haga que funcione. Y siempre con el riesgo de que no funcione. O sea, se pierde mucho tiempo, se pierde mucho recurso, es muy caro operar, digamos así, y las respuestas son muy lentas cuando existe una herramienta que permite anticiparse, ¿verdad? Y estar en una mayor posibilidad de cumplimiento. Entonces, esta es principalmente lo que nosotros queríamos mostrarle. Este, que está ya probado, pues es algo que está ya probado. Nosotros este año vamos a llegar a cerca de 50 proyectos monitoreados y tenemos niveles de cumplimiento muy buenos, ¿verdad? Y entonces puedo decir, gracias a que lo monitoreamos. Entonces dejaría este espacio para que ustedes me pregunten algo, si tienen alguna duda, si quieren, digamos, que ampliemos la información más adelante, en otro momento, juntamos más personas y también está pues dispuesto a hacerlo, ¿no? La idea era compartir con ustedes esta experiencia. Muchísimas gracias, ingeniero Diego. Tenemos una pregunta en el chat y una mano levantada. Daremos Ok. primero la palabra a José Alejandro y luego haremos la pregunta. Adelante, Alejandro. Hola, buenas tardes a todos, mucho gusto. Actualmente en la empresa tenemos una planta de tratamiento bastante avanzada en tecnología, sin embargo, una tecnología como esta no contamos con ella y yo entré un poquito tarde al webinar, pero quisiera saber si ustedes pueden implementar estos como medidores pues de toda la condición de la planta de tratamiento en una planta ya existente o tendríamos que trabajar con ustedes desde el inicio una planta como tal. Muchas gracias por tu pregunta. Sí se puede trabajar para plantas existentes. Ok, De hecho, es lo que quisiéramos que llegara ahorita a plantas ya existentes para tener un mejor monitoreo, ¿verdad? ya. Esto únicamente funciona como monitoreo, digamos, esto no me respalda a mí ante un análisis de laboratorio, digamos, como requerimiento de algún acuerdo, algún certificado internacional. No, estos son parámetros de funcionamiento de la planta.
a nivel, digamos, operativo y gerencial, ¿verdad? Porque te Ajá. permite, mira, por ejemplo, mira cuál es el estado de la planta. Pues mira, las probabilidades de cumplimiento son altas. Hagamos los análisis ahora, ¿va? Ya. Y entonces vas a tener una gran posibilidad de que tus resultados estén bien. Ok, gracias. Sí. Y puedes escribirme si necesitas que veamos tu proyecto en particular, ¿no? Sí, perfecto, gracias. No sé, ¿hay algún contacto o algo por el estilo? Sí, si quieren este chat podemos verlo todos, ¿verdad? Oh, sí, perfecto, Entonces voy gracias. a poner acá y este es mi teléfono. Ok, perfecto, muchas gracias. Muy bien. Aquí hay una pregunta en el chat, me decías, ¿verdad? Que lo viéramos. Así es, ingeniero, pero si gusta pasamos con la siguiente persona que tiene una mano levantada. Ah, ok, con mucho gusto. Lisbeth, adelante. Gracias, buenas tardes. ¿Estos medidores tienen alguna restricción al tipo de planta al que se puede adaptar? Ya que indicaba al compañero que preguntó antes que sí se podían implementar en plantas ya existentes. Digamos, en el caso de donde yo trabajo, tenemos lagunas de oxidación y biodigestores en algunas plantas y en otras, pues, sí hay sistemas más tecnológicos, por así decirlo, ¿verdad? Pero no sé qué limita a implementar este tipo de tecnología. Mira, por ejemplo, en caso de lagunas, sí, tenemos una aplicación flotante. Entonces, por ejemplo, hasta esto se puede alimentar hasta solar, ¿verdad? Entonces, el dispositivo, y podemos agregar algo como, incluso podemos agregar otros componentes, porque en este caso tenemos ORP, pero podríamos agregar oxígeno disuelto, por ejemplo, si quisieras agregarlo. Entonces, se tiene un dispositivo flotante que puede alimentar incluso con, con panel solar y puede enviar Wi-Fi hacia una red. O sea, si estamos hablando de piscinas, por ejemplo, camaroneras, o estamos hablando de un sistema eh, o lagunas, no sé, procesos donde se usan lagunas, pues también se puede hacer. Se pueden poner eh, varios puntos, porque regularmente en las lagunas se estudia cuál es el punto más representativo, o se ponen varios, ¿verdad? Sí, se puede hacer, y sí, sí, es un sistema, digamos, muy versátil. Y una de las ventajas que tiene es que el sistema este, que es un sistema, es un router, en este caso, si ya es una planta automatizada, no importa si tiene Allen Bradley, no importa si tiene Siemens, no importa si tiene eh, Mitsubishi o cualquier otro tipo de marca de PLC. Media vez tenga un protocolo RTU, Ethernet, Modbus RTU, eso es todo lo que se necesita. Entonces podemos monitorear parámetros de PLCs ya existentes, ¿verdad? Y sistemas ya automatizados. No nos vamos a meter con la automatización, ¿no? Solo la vamos a monitorear y procesarla para que tenga esa información en línea, ¿verdad? Excelente, gracias. Muchísimas gracias por su respuesta, ingeniero. Y sí, tenemos unas consultas en el chat. Nos ¿Ok? pregunta Sami Palacios, si el resultado del ORP anóxico es muy bajo, ¿qué sucede con el agua? ¿Puede reusarse? ¿Es bebible? En el caso de un agua potable, el ORP debe ser alto. Si estamos, y si regularmente arriba de los 750, si por ejemplo tenemos muy bajo y el valor está en 200,
abajo de 500, pues yo te puedo decir que es un agua que ha estado estancada. Y si es un agua que está estancada o es un agua que sucede mucho, por ejemplo, cuando hay cisternas muy grandes, donde el agua tiene el agua potable que llegó ya sea de la municipalidad o de algún lugar, llegó potable, pero se quedó estancada en una cisterna muy grande y no se consumió. Y no hay un sistema que mantenga el cloro libre, ¿no? Entonces allí sí, porque el cloro se pierde y entonces el agua empieza a degradarse. Eso quiere decir que las reacciones que están ocurriendo dentro del agua son de tipo de reducción. O sea, si lo dejamos extenderse, va a bajar más hasta que se vuelva agua residual, ¿verdad? Producto de las bacterias que están en el ambiente, que se van a ir consumiendo el oxígeno. Entonces sí, sí es una medida de la mala calidad, o sea, un nivel bajo de ORP es un nivel bajo en la calidad del agua potable. No sé si quedó claro ahí la... Muchísimas gracias. También nos hace una segunda consulta. Dime. Dice que sí, le quedó claro. Y nos realiza su segunda consulta y dice, ¿una planta de tratamiento como la mostrada en la diapositiva se puede usar para alguna residencial? ¿Para qué número de población o solamente es para actividades productivas? No, de hecho, estas pueden usarse en cualquier tipo de agua. Las aplicaciones, desde un agua residual doméstica, que puede hacer lo que viene, digamos, en un residencial, en un centro comercial, en un restaurante o en una tienda de conveniencia. O sea, la verdad es que los sectores residenciales, comerciales e industriales, en los tres aspectos se trabaja este sistema. Lo que sucede es que en los sectores industriales, y eso es ya un tip que les digo, miren, todas las aguas industriales, el diseñador, o sea, nosotros que nos ponemos a diseñar plantas de tratamiento de agua residual industrial, tenemos como un objetivo bien claro, y es que se debe acondicionar o pretratar el agua para que el agua resultante se parezca a un agua residual doméstica. ¿Por qué? Porque el agua residual doméstica es totalmente tratable. Entonces, si se quiere usar estos sistemas en un sistema industrial donde se produce, por ejemplo, tintas, pues entonces lo que se hace es que se instalan sistemas de separación físico-química previa para eliminar esos tintes, ya vía por electrocoagulación o por floculación o coagulación química, ¿sí? Para que el resultado después de ese pretratamiento, pues entonces ya sea un agua parecida a un agua residual doméstica. Si por ejemplo lo que vamos a tratar es agua de lavado donde viene por ejemplo mucho soda cáustica, pues esa agua ya mató a todas las bacterias, ¿no? Esa agua tiene que pasar por un proceso de hidratación, le llamamos nosotros, que es un proceso como en el que le permitimos volver a degradarse, sembrar bacterias y lograr que las bacterias sobrevivan ahí. Sembra de lodos para que esas aguas se parezcan a un agua residual doméstica. Entonces sí, estas tecnologías y estos sistemas aplican a los tres sectores: residencial, comercial e industrial. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Muchísimas gracias, ingeniero. Sí, tenemos otra pregunta de Andy Hernández. Nos dice, ingeniero, muy buena tarde. Cuento con 6 plantas de tratamiento en la empresa donde trabajo y en su mayoría veo que a partir de la pandemia
a lo actual se ha ido en incremento el nitrógeno. ¿Qué opinión tiene sobre esto? Sí, un incremento del nitrógeno. eh, no, no estoy seguro si el origen es solamente residual doméstico, digamos. Y tampoco conozco la configuración, pero el nitrógeno puede elevarse y dos cosas. Uno, hay mucho más actividad del 2 que del 1. O sea, la gente va más al baño por el 2 que por el 1. Eso puede ser porque eh, le dé, la gente prefiere ir a su casa, ¿verdad? Y no al trabajo. Eso crea un desbalance, ¿sí? Y ese hace que, que haya mucho más nitrógeno que materia orgánica. Y eso tiene que estar balanceado. O sea, hay una relación que más o menos es 100-5-1, o sea, que son 100 partes de carbono, 5 partes de nitrógeno y una parte de fósforo. Si eso está desbalanceado, por ejemplo, hay exceso de nitrógeno, entonces en el proceso de nitrificación y de denitrificación se consume la DBO y ya no se va el nitrógeno, se queda ahí. Ese es Esa es una manera. Puede ser que ha cambiado la dinámica de que después de la pandemia, pues ya no llegará tanta gente o la gente que regresó, pues cambiaron ciertos hábitos. eh, o puede darse también a que aquí hay una acumulación de lodos. Los lodos también, los sedimentadores o las fosas sépticas, por ejemplo, acumulan mucho lodo y a veces pues esos lodos ya están muy elevados y empiezan a hacer arrastres de nitrógeno muy alto. Sí, eso también puede ocurrir. O con el tema de la pandemia, pues hay una, pues un poco de preocupación, ¿verdad? Por mantener todo mucho más desinfectado. Y entonces se hace uso de los desinfectantes que por lo regular son nitrogenados. Entonces, sí hay razones como para pensar que los niveles de nitrógeno se incrementen. Muchas gracias, ingeniero. Sí, tenemos otra consulta de Ronulfo Bonilla. Dice, buenas tardes, ingeniero. Consulta si esta tecnología permite monitorear únicamente ORP o tiene posibilidad de monitoreos para otros parámetros físico-químicos. Sí, esta tecnología permite, por ejemplo, la medición de otros parámetros, ¿verdad? Por ejemplo, oxígeno disuelto es uno de ellos, es un parámetro que incluso hay mediciones directas de nitrato, que son medidores ópticos. O sea, realmente se puede poner cualquier sistema de medición que esté en línea, ¿verdad? Que quisiera agregarse. Eso ya solo depende de la configuración, pero la tecnología de monitoreo y mantenimiento de datos y el dashboard y todo eso es lo mismo. Entonces, básicamente, sí se puede hacer. Se puede hacer con instrumentos ya existentes también, ¿verdad? Siempre y cuando pues se revisen los protocolos de salida, que normalmente tienen salidas de comunicación Modbus, y eso ya es suficiente. Y la última consulta que tenemos acá es de Carlos Valdés y nos consulta que para tratarlo como agua doméstica, ¿se debe homogeneizar el agua? Que si el agua doméstica hay que homogenizarla. em, si ha detectado que hay variaciones grandes de calidad, digamos, en el agua doméstica, pues entonces vale la pena homogenizar.
Homogenizar también vale la pena cuando las variaciones de carga orgánica de los diferentes contaminantes son diferentes, ¿verdad? Eso sí, y además homogeneizar vale también la pena cuando las fuentes, los orígenes del agua son diversos y las características, pH o nitrógeno, DBO. O sea, hay aguas que tienen una DBO altísima, pero tienen poco caudal. Y hay aguas que tienen una DBO baja y mucho caudal. Entonces, a la hora de mezclar, se llega como un intermedio, ¿verdad? Ahí vale la pena. Siempre con la mentalidad de que homogenizar busca que el agua parezca agua residual doméstica. Ese es el enfoque. Muchísimas gracias, ingeniero, por solventar cada una de las preguntas. ¿Alguien tiene alguna consulta más antes de dar por finalizada la actividad? Ok, perfecto. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Cuando hablaba del incremento de nitrógeno, ahí consultaba en el chat, pero igual aprovecho el espacio porque esa duda sí la he tenido. He visto que varios proveedores en plantas que he tenido a mi cargo, en condominios y en residenciales, recomiendan la reducción de nitrógeno porque sí es de los parámetros más difíciles de cumplir. Siendo agua doméstica, recomiendan el uso de lagunas de oxidación y colocar ninfa o vetiver, que pues ha sido la última tendencia que he visto el año pasado, la empezaron a implementar. Pero tengo mis dudas si eso realmente funciona. Lo de la ninfa, pues ya lleva varios años que lo he visto y lo que se hace es irla renovando a 2/3 de la laguna, que se mantenga la ninfa para poder absorber el nitrógeno. No sé si eso es una buena práctica, ingeniero. Mira, los sistemas naturales siempre son muy bienvenidos, ¿verdad? Desde el punto de vista, pues yo lo llamamos como sistemas de naturalización del agua, ¿verdad? Pero tienen mucha restricción en cuanto al espacio y también no son libres de mantenimiento, ¿verdad? Atraen vectores eh, y, requieren, digamos, quieren estar alejados, por ejemplo, de los puntos, digamos. O sea, vale la pena si tienes espacio y puedes aprovechar el nitrógeno, pero si ocurrió una nitrificación, ¿va? Porque eso también es importante. Estas plantas superiores, las ninfas acuáticas, van a absorber, digamos, el nitrógeno, pero sí, si se exierdan ciertas condiciones. Uno, si el nitrógeno está oxidado, ¿verdad? Porque entonces las partículas van a quedarse atrapadas en las raíces y entonces ahí las bacterias las van a tomar y van a utilizar el nitrógeno directamente. Eso sí. Y pues van a crecer las plantas acuáticas y lo importante es que las tienes que cosechar. O sea, tienes que llevar un control de la biomasa que se genera y cosecharlas, porque si no, las plantas se mueren dentro del agua. Y entonces se hace peor la cosa, porque entonces se incrementa la DBO, en nitrógeno y todo, o sea, no sale agua tratada. Entonces, no son sistemas libres de mantenimiento. Eso es lo que sí me gustaría transmitirle a todos. Normalmente le dicen a uno, mira, una zanja, una laguna de oxidación, lo mejor que puede hacer, porque eso ni lo tenés que ver. Pero tampoco es así, ¿verdad? Esos sistemas, uno de los problemas es que se vuelven más grandes y los problemas son más grandes, ¿verdad?
Y como dices tú, también es un punto que tienes que darle seguimiento y tienes una operación y un mantenimiento. Entonces, pero cada caso tiene pues tiene su enfoque. O sea, yo sí considero que es importante el agua tratada, llevarla a un proceso de naturalización. Y ese proceso de naturalización es porque nos va a garantizar y nos va a dar tranquilidad en un reuso, ¿verdad? Que es algo que tenemos que empezar a practicar ya. Pues porque las fuentes de agua se agotan y se vuelven de peor calidad, ¿verdad? Muchas gracias. Para servirte. Muchísimas gracias, ingeniero Diego. Ya no tenemos más consultas. Agradecemos a cada uno de los participantes las preguntas que realizaron el día de hoy. Considero que también es una información extra, ¿verdad? Para el resto de las personas que estamos aquí presentes. Ingeniero, agradecemos mucho su aporte y la transferencia de conocimientos que nos acaba de brindar el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y pues espero conocerlos. Ya saben que pueden contar con nosotros y pues les deseo muchos éxitos. Muchas gracias. También a todos los presentes les agradecemos mucho su asistencia y esperamos verlos en las próximas actividades que realice la Academia Ambiental. Les deseo una feliz tarde y éxito en todo lo que realizan.